Bueno, como repasamos la semana pasada, toda la parte conceptual del tema de validación de llenado aséptico, ¿sí? ¿Qué es, digamos, cuál es el objetivo y demás? En el día de hoy la idea es ir a abordar los casos especiales o las excepciones dentro del tema y aprovechar el tiempo, digamos, de webinario para compartir algunas experiencias en cuanto a casos puntuales, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar inicio. Entonces, el contenido de esta segunda parte va a ser, vamos a empezar hablando de polvos estériles y líquidos liofilizados, que son esos casos que no son tan frecuentes, que también participan en validación de llenado aséptico. Vamos a hablar un poco más extendido sobre la documentación, cuál es y qué debe contener la documentación que se genera durante un Mediafilm test. Y por último vamos a hablar de las investigaciones. ¿Qué pasa cuando el resultado no es el esperado? ¿Sí? ¿Qué herramientas tenemos para comenzar una investigación? ¿Cuál es la evidencia que debemos recolectar para poder generar una investigación de fallas exitosa? Y vamos a ver algunos casos de ejemplo. Sí, en principio vamos a empezar hablando un poquito de cómo validar el proceso aséptico para polvos estériles. Hasta ahora, cuando uno menciona Mediafilm test, enseguida imagina líquidos, ¿sí? De hecho, el ensayo, por su diseño y por los insumos con los que se realizan, efectivamente se hace con un medio líquido. Sin embargo, existen otros casos, otros procesos farmacéuticos que requieren de validación de llenado aséptico, pero la forma farmacéutica original no es un líquido. Entonces, en estos casos, ¿cómo haríamos? Bueno, en el caso de los polvos estériles, por ejemplo, en la imagen tienen un esquemita ejemplificado de lo que es una máquina de un polvo estéril. Sabemos que los insumos se presentan en forma semisólida, ¿sí? Y existen tolvas en las máquinas que los dispensan a la hora del dosificado, con lo cual el dosificado es de polvo. ¿Sí? Y en un Mediafilm necesitamos usar un medio líquido, con lo cual, en este caso, es obligatorio hacer una adaptación especial para poder hacer esta validación, ¿sí? Esta adaptación está permitida, pero no es algo que se haga en la práctica habitual, con lo cual requiere de cierto diseño previo, ¿sí? Obviamente, ¿para qué? Para no, digamos, modificar sustancialmente el proceso que yo quiero validar, porque finalmente quiero hacer una validación que sea representativa de mi proceso de dosificado habitual, por lo cual no lo puedo alterar demasiado, ¿sí? Entonces, el dosificado se realizará, el dosificado de los viales, ¿sí? En 2 estaciones de llenado. Si yo tengo una habitualmente, voy a tener, para mi validación de llenado séptico, 2. ¿Cuáles van a ser de esas 2? Una, la que habitualmente dosifique el polvo, y otra que incorporo, que va a ser la que dosifique el medio líquido, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en esta adaptación? Bueno, el placebo, ¿sí? Que va a ser representativo del polvo que yo habitualmente dosifico como materia prima, va a ser un placebo especial, ¿sí? Que en principio va a ser estéril, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero va a estar elegido específicamente para que no interfiera la acción del medio cultivo. Entonces, estábamos en el principio indicando, ¿sí? ¿Cómo hacemos para validar un proceso en donde habitualmente dosifico polvos estériles? Tengo la máquina con una tolva, que es la tolva de dosificación de polvos, y voy a tener que incorporarle dosificación de líquido, ¿sí? Que va a ser mi medio de cultivo. Entonces, como sabemos que es la materia prima de la validación de llenado aséptico, es indispensable que lo podamos dosificar sin modificar sustancialmente, digamos, la línea tal como es habitualmente, ¿sí? Entonces,
Para poder generar una validación de llenado séptico en una línea de polvos estériles, voy a dosificar en una de las tolvas lactosa esterilizada por radiación y en la otra el medio de cultivo líquido, preparado, ¿sí? Como se prepara en cualquier otra línea de validación de Mediafil, como puede ser una línea de líquidos, el TCB en el reactor, bueno, con todas las condiciones. Ese reactor después tengo que trasladarlo hasta mi línea de llenado de polvos y adaptar la línea para, sin modificarla sustancialmente, poder hacer la práctica. Entonces, lo importante es, ¿sí?, que verifiquemos al realizar la carga de la lactosa, que va a ser nuestro placebo, el que cumpla la función de materia prima, que la lactosa fluya correctamente sin ningún tipo de obstrucción o sin necesidad de intervenciones extraordinarias en la línea para que se pueda llevar a cabo la validación con ambos procesos, ¿sí? Bueno, entonces, simplemente acá lo que puse es una imagen de un ejemplo de una máquina dosificadora. Ahí hay dos tolvas. Generalmente, el que conoce el proceso de polvos estériles sabe que una tolva es para la materia prima y después, evidentemente, en la línea hay que cargar los tapones y luego hay que hacer el proceso de cierre hermético, ¿sí? Así que imaginen que esta línea tiene que ser levemente modificada para en algún lado introducir una bomba peristáltica para poder hacer el llenado del líquido. Como les decía, generalmente el placebo es lactosa, y es lactosa por dos cuestiones. Una, porque se puede irradiar perfectamente, ¿sí?, sin que se altere, digamos, sin que se vea alterada las propiedades físico-químicas de la lactosa, y por otro lado, porque además es inerte y tampoco interfiere en la funcionalidad del medio de cultivo, ¿sí? Entonces, este insumo debe tener un control de esterilidad previo, es decir, yo me estoqueo de lactosa para poder validar con frecuencia determinada una línea de Mediafil. Bien, bueno, esa lactosa tiene que o bien venir irradiada, o bien, si uno tiene la posibilidad de hacer el proceso dentro de la planta, hacerlo con cierto tiempo anterior a mi lote de Mediafil para yo poder tener la seguridad de que al momento de utilizar esa lactosa, al momento de llevarla al área, fraccionarla y demás, cumple con la condición de esterilidad, ¿sí? Es un riesgo muy alto y no recomendable usar la lactosa a riesgo por decirles, bueno, es algo no habitual, no es algo representativo del proceso y demás, pero es algo que necesito, digamos, es un insumo que yo necesito emplear para poder llevar a cabo la validación en este tipo de líneas, con lo cual introducir un riesgo que no es habitual y que encima puede llevar a un resultado de Mediafil fuera de cumplimiento es elevadamente riesgoso para tomar, digamos, para tomar esa práctica solo porque es un caso puntual. La realidad es que la planificación del Mediafil tiene que tener estos tiempos en consideración y la lactosa tiene que estar con el test de esterilidad cumplido al momento de su uso, ¿sí? Y traslado esto a cualquier otro insumo que ingrese al área con un proceso de esterilización por radiación, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver más adelante algunos casos de líneas de oftálmicos, en donde quizás los frascos y los insertos y las tapas no se procesan en planta, sino que vienen ya estériles de afuera. Y en estos casos se deberían tratar de la misma manera que la lactosa para las líneas de polvo, ¿no? Porque son insumos que yo ingreso al área, ¿sí?, sabiendo que todo material que ingresa desde el exterior puede provocar un perjuicio a la calidad del área limpia en donde yo estoy trabajando, ¿sí?, del área dosificada, y por ende debería tener una certificación o un resultado de esterilidad cumplido y conforme
al momento en el que yo lo ingreso al área. Con lo cual, cualquier insumo, ya abocándonos específicamente, que se usa en Mediafil Test y está estéril, tiene que tener, antes de su uso, la comprobación de dicha esterilidad. Pensamos lo siguiente, al momento de hacer una investigación, ¿sí? Yo necesito descartar todas las variables posibles fuentes de error. Entonces, si yo parto de la incertidumbre de una esterilidad de algo que estoy usando, ya estoy aportando variabilidad al proceso y se va de control. Por eso recalco el tema de no usar insumos con esterilidad a riesgo. Tema tamaño de lote es un tema importante también. Y acá, digamos, lo tratamos en referencia a lo que es Mediafil, validación de llenado séptico en polvos, porque para polvos tiene un enfoque especial, el tamaño de lote, ¿sí? En general, el tamaño de lote tiene que ser tal, digamos, que permita representar de forma habitual, es decir, en las mismas condiciones de parametrización de máquina, puntualmente, que permita la misma velocidad de máquina, ¿sí? Y eso haga que en el tiempo el dosificado llegue al tiempo máximo. Es decir, yo un tamaño de lote pequeño y uso mi máquina en 3, porque habitualmente la máquina se usa en velocidad 3, ese tamaño de lote lo voy a efectuar en su totalidad en un corto tiempo seguramente. El tamaño de lote es pequeño, si es el mínimo. Con lo cual, las condiciones de parámetro de máquina van a ser las correctas para la validación, pero el tiempo dosificado no. Entonces voy a estar invalidando ya por diseño el Mediafil, ¿sí? La validación de llenado séptico. Entonces tengo que tener todas estas variables en cuenta y el tamaño del lote es algo fundamental para que se puedan cumplir las variables de la etapa de dosificado. Entonces, el dosificado más extenso es el que se tiene que validar, con lo cual mi tamaño de lote tiene que permitir usar la máquina como se usa habitualmente, ¿sí? Alcanzar las horas de la mayor extensión del uso de esa línea con lotes comerciales, incluyendo interrupciones, intervenciones, paradas de línea. Todo esto, ¿sí? Todo esto que conversamos recién, todo esto que mencionamos, debe estar documentado tanto en el análisis de riesgo como en el protocolo de validación de cada línea. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que esto quede escrito, digamos, el porqué del número que yo elijo como tamaño de lote. Ahora bien, para el caso de polvos, ¿sí? Y en esto decía que, digamos, hay un foco especial para la validación de polvos estériles. La disposición de ANMAT 3602 de 2018, en su anexo 1, en el ítem 134, indica que para la formulación de polvos estériles, el tamaño del lote utilizado para la prueba, y PCP, acuérdense que es lo mismo que Mediafil Test, es prueba de simulación de proceso, debe ser del mismo tamaño que las operaciones de rutina. Es decir, que en este caso yo no puedo optar por un tamaño representativo del lote comercial. La disposición nos está indicando de forma textual que el tamaño del lote debe ser igual al lote comercial. Con lo cual, ¿cómo voy a elegir mi tamaño de lote en polvos? Y me tengo que ir al dosificado más extenso, cuál es ese producto, cuál es su tamaño de lote. Y tengo que hacer el Mediafil con ese tamaño de lote de ese producto. Ahora bien, esto puede llevar a procesos de subloteo. Eso sabemos que sucede, ¿sí? Y si bien el subloteo no es una buena práctica, no es una práctica recomendada, y el subloteo ocurre habitualmente más con esta condición que mencionábamos, que frente a una validación de polvos estériles no puedo reducir a un tamaño de lote representativo, tengo que ir al 100%, y el subloteo es habitual, deberé incluir en la validación, debería incluir en la validación de llenado séptico dicho subloteo, ¿sí? Obviamente, controles, registros, el batch record en sí, todo se va a completar
dividiendo y segregando las unidades de cada uno de los días, las unidades del día 1 y las unidades del día 2. Así el día 2 tenga 2 horas de dosificado. Es importante mantener esa segregación en las etapas posteriores para poder identificar si hay alguna contaminación, a qué día corresponde, porque quizás podemos relacionar con la práctica de subloteo la contaminación, ¿sí? Pero la realidad es que si el subloteo es algo eventual, tiene que haber procedimientos específicos para tratarlo como tal, y no es que porque se pasó alguna vez se puede validar, ¿sí? Esto, digamos, es una cuestión a evaluar en cada compañía. Ahora bien, decíamos que también había otro caso particular y que es la simulación de liofilización en una validación de llenado aséptico. ¿Por qué es un caso particular? Bien, porque las líneas de liofilizado tampoco son ampliamente, digamos, distribuidas en las plantas, eh, pero si existen, tienen que estar sometidas al mismo proceso de validación de llenado aséptico con todas sus etapas. La disposición de ANMAT, la 3602, la que nombramos recién, tiene dentro de sus ítems apartados especiales para el proceso de liofilización, ¿sí? Indica que no se pueden evitar estas etapas, digamos, tienen que estar todas contenidas dentro de la validación de llenado aséptico. Ahora bien, no voy a someter un vial con medio de cultivo a un proceso de liofilización real, ¿sí? Voy a hacer una simulación. Entonces, para el caso de los productos estériles con procesos de liofilización, se realizará la carga de las unidades llenadas con medio cultivo en la cámara del liofilizador, aplicando un ciclo de liofilizado especial. Tendría que crear una receta especial para la validación de llenado aséptico que no contendrá la etapa de congelamiento ni sublimación, obviamente porque yo no quiero modificar las condiciones físico-químicas del medio de cultivo, porque si no va a dejar de cumplir su función. Pero necesito que el medio haga la misma circulación que cualquier unidad comercial. Entonces, se aplica vacío parcial para evitar el desborde del medio en las unidades adentro de la cámara del liofilizador. ¿Sí? Se inyecta aire o nitrógeno. Acuérdense la semana anterior que hablábamos de condición de aerobiosis o anaerobiosis. Obviamente, si estoy utilizando TSB, voy a aplicar aire comprimido, y si estoy utilizando tioglicolato, voy a aplicar nitrógeno. ¿Sí? La temperatura de la cámara puede corresponder a la temperatura ambiental, puede ser un 25 más menos 2, eso lo pueden evaluar en cada caso, ¿sí? Según las condiciones en las que trabajen dentro del área. Y el tiempo de ciclo tiene que ser un tiempo representativo, digamos. Eh, Esto también puede estar justificado en el análisis de riesgo o bien explicado en el protocolo. Yo creo que es más conveniente explicarlo en el protocolo de validación de Mediafil, ¿sí? Con un tiempo recomendado mínimo de 60 minutos, o sea, 1 hora en la que yo presento mis viales a la cámara del liofilizador, ¿sí? Y entran en contacto con el interior de la cámara, con el aire interior, ¿sí? Luego se someten al proceso de cierre, de taponado habitual, ¿sí? Que se hace también dentro de la cámara del liofilizador, y siguen su curso hacia el proceso de cerrado final, de cerrado hermético. Nuevamente recalco lo mismo que comentaba hace un rato, los desvíos no son validables, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros a veces consideramos que mediante la validación podemos justificar todo, y la realidad es que tenemos una guía de buenas prácticas de manufactura que nos indica que sí y que no. Y si bien hay cosas que son puntuales, ¿sí? No son representativas, y hay algunas que son habituales y tienen que ver con el diseño del área, el proceso y demás, entonces deberían ser sometidas o a evaluación o a validación, ¿sí? Pero no es que
voy a probar en mi validación de Mediafil cualquier cosa y si me da bien, entonces se puede incorporar al proceso, ¿sí? Lo que por procedimiento es un desvío y no es validable. Hago mucho hincapié en esto porque en mi experiencia, digamos, en industria farma, me ha pasado tener estas discusiones con otras áreas, ¿sí? Y tenemos que entender que tenemos una guía de buenas prácticas y lo que está por fuera de eso es un desvío, ¿sí? Hay cosas que se pueden llegar a someter a ensayos y hay otras que no es recomendable, porque si nos da bien, si un desvío en una validación nos da bien, ¿qué quiere decir? Que se puede incorporar como práctica habitual, aunque las buenas prácticas de manufactura no lo recomienden. Sí, es un tema un tanto delicado. Yo siempre lo que recomiendo es tener bien en claro qué tratamos como desvío y no tratar de hacer grandes innovaciones en el mediafilm, porque luego, como lo vamos a ver más adelante, llevar a cabo una investigación de fallas es un trabajo arduo, digamos, si lo queremos realizar seriamente. Generar aleatoriamente resultados fuera de cumplimiento es un dolor de cabeza. Bueno, importante la documentación. Para quienes hayan pasado diferentes validaciones de llenado séptico en diferentes tipos de líneas, sabrán que es un trabajo desde la planificación ya bastante arduo, que lleva, digamos, su tiempo, sus costos y el entrenamiento del personal, por lo cual, digamos, la documentación finalmente es lo que nos queda de todo ese trabajo. Y esa documentación tiene que tratar de ser lo más completa posible. Desde mi, digamos, desde mi humilde experiencia, les puedo recomendar algún contenido mínimo, tanto de protocolo como de informe, pero imagínense que esto es una base, ¿sí? No es lo que debe ser, no es el deber ser, sino es una base de, a mi entender, lo mínimo que debe tener un documento de este tipo, como para que sea un documento en donde se refleje la cantidad y el alcance del trabajo que se ha realizado durante esa validación. Entonces, en un protocolo de media field test, obviamente como cualquier protocolo tiene que tener un objetivo, un alcance y responsabilidades. En las responsabilidades del media field test deben participar todos los sectores que participan en la validación, ¿sí? Y fraccionamiento central de pesadas, depósito, inicia el fraccionamiento del TCB en sus áreas, bueno, entonces debería también firmar en las responsabilidades. Debería estar al tanto del protocolo, ¿sí? Debe tener una orden de fraccionamiento para el TCB. Se debe tratar de hacer el camino habitual de cualquier proceso tal como se comercializa, ¿sí? Tiene que ser lo más parecido posible a un medio. Listado de equipos y áreas involucradas. Es muy importante circunscribir, digamos, claramente cuál es el proceso que se está validando. Y enlistar los equipos que participan en las áreas es identificar el proceso. Identificar o anotar las cantidades y códigos de los insumos. Es muy recomendable que los insumos de Mediafil formen parte de la base de datos de los insumos comerciales, como si fuera un producto más, como les decía. Entonces, si estos insumos se pueden codificar e ingresar a una base, entonces es conveniente que en el protocolo se identifiquen tal con el código que tienen asignado, ¿sí? Si tienen una fórmula maestra y demás. El tamaño del lote, como indicamos anteriormente, es un factor importante a tener en cuenta, por lo cual debe estar claramente descrito en el protocolo, y también el volumen al que voy a llenar cada unidad, ¿sí? Generalmente, y acá me voy a detener un segundo, el volumen de llenado tiene que ver con un volumen que no está preestablecido, pero que en la bibliografía de referencia se pide que sea tal que permita que al menos tenga una cámara de aire en el interior, ¿sí? Para promover el crecimiento en el caso, por ejemplo, de aerobios,
y que también tenga una cantidad de líquido suficiente que permita que a la hora del revisado óptico manual la verificación, digamos, a primera vista sea posible, sea fácil de hacer. Si yo tengo un frasco de 15 mililitros y lo lleno con 2 mililitros, es poco probable que pueda haber fácilmente si hay un crecimiento de turbidez en esa poquita cantidad de líquido, ¿sí? Con lo cual generalmente se recomienda que el volumen de llenado sea la mitad del volumen total del envase que se está validando. Por otra parte, mi recomendación particular es siempre tener un flujograma de proceso ya desde el protocolo, porque todos los firmantes van a tener claro cuáles son las etapas en las que se va a involucrar ese Mediafin test, y eso también, digamos, eh, marca un poco, digamos, si yo puedo indicar las etapas, marca un poco también qué áreas y qué sectores participan, ¿sí? Como les decía, si empezamos desde depósito, fraccionamiento central de pesadas hacia abajo, la cabeza del flujograma, el inicio del flujograma debería ser el fraccionamiento del PCB. Luego, y no menor, digamos, los parámetros críticos de proceso, acá ya nos vamos más puntualmente a lo que es el dosificado, la velocidad de máquina, las horas totales de dosificado, con un esquema de detenciones de línea. ¿Por qué? Porque la misma disposición de ADMAT nos indica claramente que en el dosificado debemos incorporar las interrupciones de la línea, ¿sí? Como parte del mismo, como parte de la validación. Porque tenemos que intentar que nuestra validación sea la simulación del proceso de la manera más real y fiel posible, con lo cual todas las intervenciones que pudieran suceder y todas las interrupciones deberían estar involucradas. Y es muy importante que se tengan claras, escritas de forma previa en el protocolo, ¿sí? Y que, digamos, siempre que hacemos un mediafil, es importante tener una charla, entrenamiento, una capacitación, como quieran llamarlo, con la gente que va a participar para repasar entre todos este documento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué hora empieza? ¿Qué interrupciones vamos a hacer? ¿Qué intervenciones vamos a hacer? ¿Qué controles? Para que estemos todos atentos a que no se escape, digamos, ningún punto importante del proceso de validación, a que todos colaboremos a que salga lo más fiel posible. Entonces, los parámetros críticos en el protocolo, controles y monitoreos de cada etapa, ¿sí? Obviamente con su criterio de aceptación, los criterios de aceptación para la validación, según el tamaño del lote, y cómo vamos a tratar los desvíos en caso de que surgieran, ya sea desvíos en el proceso o desvíos con respecto al incumplimiento en sí del mediafil. Y muy importante, todos los procedimientos internos, los POS o los POEs, que están involucrados en ese proceso de mediafil, que básicamente van a ser todos aquellos procedimientos que tengan que ver con la operatoria en la línea, ¿sí? El manejo de la máquina, la limpieza del área, procedimiento de filtración, procedimiento de elaboración, procedimiento de dosificado, procedimiento de controles ambientales, procedimiento de análisis físico-químico, todos los procedimientos, ¿sí? que están involucrados en todas las prácticas que se validan. Análisis de riesgo para selección de peor caso. Nosotros repasamos la reunión anterior, ¿sí? Hace una semana, cuáles eran las pautas, digamos, para hacer una validación y para mantenerla en vigencia. Sabemos que una vez que hacemos una validación inicial, que son 3 corridas consecutivas y exitosas, estamos en proceso de régimen de validación. El régimen de validación implica un lote cada 6 meses. Ahora, tenemos la posibilidad de hacer un lote cada 6 meses porque previamente elegimos un peor caso, ¿sí? Porque si no, imaginémonos que estaríamos usando más la línea de llenado para hacer mediafil que para hacer lotes comerciales. Si tuviéramos que hacer de cada formato,
una validación de llenado aséptico. Esto que estamos conversando es un poco el para qué establecer un peor caso, ¿sí? Pero no lo pensemos primordialmente del lado comercial, más allá de la ocupancia de la línea. Pensemos en el impacto que puede llegar a generar el ingreso continuo de medio de cultivo en las cantidades que se utilizan para un lote de Mediafil a un área estéril. El impacto a nivel ambiental es enorme, con lo cual la selección del peor caso también va, digamos, en soporte del área, no solo en soporte, digamos, de la utilidad o la ocupancia comercial del área, sino también de la cuestión ambiental, ¿sí? Para preservar las condiciones del área y evitar la contaminación por exceso de validación. Ahora bien, ¿qué parámetros debemos considerar? ¿Cómo empezamos un análisis de riesgo para seleccionar un peor caso? ¿Y a qué le llamamos peor caso? O sea, peor caso en un Mediafil básicamente es un formato de todos los que pasan por esa máquina, por esa línea, ¿sí? En ese tipo de proceso, ya sea polvo estéril, sea líquido liofilizado, sea oftálmico. Voy a evaluar primero, voy a armar una matriz, evaluando primero todos los productos que pasan por esa línea. Tengan mucha o poca frecuencia. Todos los productos que están comercialmente activos tienen que estar en esa matriz. Ahora, una vez que tengo todo el listado de productos, ¿sí? Sé qué formato tiene cada producto. Por ejemplo, frasco ampolla por 2, frasco ampolla por 5, frasco ampolla por 10, frasco ampolla por 50. Tengo que ver los volúmenes de llenados. Yo sé que tengo un frasco ampolla por 2, pero quizás lo lleno con 1 mililitro. Después voy a ver a la velocidad de máquina con la que se llena ese producto en particular. Y también voy a ver, ¿sí?, la relación que voy a tener entre las dimensiones, entre el diámetro de la boca y el diámetro de la base. ¿Por qué? Este cálculo que se hace de relación de diámetros tiene que ver con la estabilidad del frasco. Y es muy importante saber eso porque es un dato que luego en la línea se traduce en incidencia de caída del frasco en la línea. Y la incidencia de caídas tiene que ver con incidencia de intervenciones. A mayor caída de frasco, mayor intervención del personal en la línea, mayor riesgo de contaminación. Con lo cual es un dato importante a tener en cuenta, ¿sí? Quizás tenemos formatos similares que se llenan al mismo volumen, ¿sí? Es decir, tenemos formatos que no son exactamente iguales, pero se llenan al mismo volumen de productos parecidos, pero esta relación en un caso y el otro no da el mismo número, ¿sí? No es igual, uno tiene una base más ancha, una boca de menor diámetro, y el otro tiene la boca y la base de un diámetro similar, entonces esto empieza a generar diferencias entre esos frascos que se llenan al mismo volumen por el tema de la estabilidad en la línea. Un frasco termina siendo más estable que otro, un formato más estable que otro, con lo cual termina siendo más riesgoso uno que el otro, ¿sí? El nivel de complejidad del proceso, y esto tiene que ver con la relación de la cantidad de estaciones por las que, digamos, pasa ese frasco antes de ser cerrado herméticamente, que tiene que ver con el riesgo de exposición. A mayor cantidad de estaciones, mayor exposición al ambiente, mayor probabilidad de contaminación. Nivel de intervenciones, como veníamos mencionando, que tiene que ver con la complejidad del proceso, pero también tiene que ver con la velocidad de la máquina y la estabilidad del envase. Fíjense cómo a medida que vamos sumando parámetros para ponderar en una matriz de riesgo, vamos viendo la interrelación que tienen esos parámetros entre sí. La complejidad de la máquina o del proceso también va a incidir en la cantidad de operadores necesarios. Si yo tengo un llenado con una ampolla que cierra con fuego al final de la línea, la máquina es una máquina pequeña, el área es un área adecuada en dimensiones para esa máquina pequeña, digamos, no voy a poder introducir 3 personas en el área trabajando al mismo tiempo. Primero porque quizás no las necesite, quizás la operatoria de la máquina se puede hacer simplemente con una persona. Y segundo porque
la incidencia de esas 3 personas en un área chica va a ser mucho mayor en cuanto al riesgo ambiental si trabaja una sola, ¿sí? Entonces, digamos, la complejidad del proceso también es algo que se debe ponderar, porque no es lo mismo una dosificadora de oftálmicos con 3 estaciones de carga de diferentes insumos que una llenadora de ampollas con una sola estación de carga, ¿sí? Y un operador versus 2 o 3. Entonces, a medida que vamos sumando todas esas cuestiones, las vamos ponderando con número y ese número en nuestra matriz finalmente nos va a dar un número total de riesgo que nos va a indicar cuál podría ser planteado como nuestro peor caso para esa línea en particular. Importante, toda esta evaluación se hace línea a línea, ¿sí? No se puede comparar diferentes líneas y elegir un peor caso total, ¿sí? Toda esta ponderación, todo el diseño de la línea, el funcionamiento de la máquina es particular de cada una. Entonces, este análisis de riesgo tiene que ser línea por línea y puede presentarse o bien como un documento aparte, si se quiere, o puede estar incluido como punto en cada uno de los protocolos que uno emita cada vez que tiene que hacer un lote de validación. Bueno, una vez que tenemos definido el protocolo, tenemos definido el peor caso, tenemos preparado todo, ejecutamos el lote de validación y luego tenemos que recolectar toda esa información en un documento sólido, robusto, que demuestre cada uno de los resultados y de las instancias que se fueron recolectando a través de las etapas de esa validación, ¿sí? De nuevo, como sugerencia, como base, como contenido mínimo, se indica lo siguiente. Objetivo, ¿sí? El cuerpo del informe y el cuerpo del informe como un detalle de resumen. El objetivo es un objetivo estándar, ¿sí? Por eso el tema de que cualquier informe tiene un objetivo, que obviamente necesitamos partir de la base de saber eh, cuál es la función del documento, al igual que en el protocolo, al igual que en cualquier protocolo de informe. El cuerpo del informe del Mediafil varía muchísimo, no hay un formato estándar. Mi experiencia es que en principio cuando uno quiere ver cómo transcurrió un Mediafil, lo primero que hace es agarrar el informe y empezar a ver cómo fueron las etapas, ¿sí? Y es muy importante que esté claro la duración de cada etapa, cuándo inició, cuándo finalizó, cuáles fueron las unidades involucradas en esas etapas, si hubo controles, cómo dieron, ¿sí? O dónde está la referencia del control para esa etapa, el resultado, si la etapa cumplió o no cumplió con los objetivos de esa etapa, quiénes participaron en esa etapa. Es importante usar el informe del Mediafil como un resumen etapa por etapa para después llegar al momento de la conciliación y el resultado final, ¿sí? Ir concatenando las etapas en pequeños resúmenes en el cuerpo del informe. Pero el informe de por sí solo no es evidencia de la validación, ¿sí? Es como un resumen, es como si fuera un abstract de un paper, pero tiene un informe Mediafil tiene muchísima más información agregada que le da robustez o soporte, como ser el listado de personal participante de cada etapa. Si tienen un listado de personal calificado para ingreso a área, puede ser ese listado, ¿sí? Con las calificaciones vigentes. El batch record completo, el batch record completo por producción, firmado, aprobado, revisado por QA, se, se adosa al informe de Mediafil tal cual, como si fuera un producto comercial. La conciliación de unidades, habíamos hablado la vez anterior de que es importante que la conciliación de unidades sea fácil y clara de leer, de interpretar, de visualizar, ¿sí? Y que obviamente no tenga ningún bache, no tengan
incoherencias en cuanto a las unidades, con lo cual siempre se recomienda que la conciliación de unidades sea dentro del informe un documento, una hoja aparte, una sección aparte. ¿Sí? Bueno, los registros y los crudos de todo lo que se haya analizado en el Mediafilm. Los registros de monitoreo de temperatura de incubación, data cruda, bajada de los data logs, gráficas de todo el periodo de incubación, los crudos, ¿sí? De los resultados de revisado a 7 y a 14 días. Nosotros sabemos que a medida que va avanzando el Mediafilm, una vez que se termina de llenar y se cierra herméticamente, sea el tipo de forma farmacéutica que sea, va a cámara de incubación. Y luego del periodo de 7 días, ese lote completo sale a revisión y esa revisión se hace por personal en la línea de revisado. Es un revisado óptico manual, con lo cual la sección del batch que atañe a ese proceso revisado tiene que estar como crudo en el informe de Mediafilm, ¿sí? Tanto de 7 como a 14 días. Los crudos de todos los resultados físico-químicos, de todos los controles, ¿sí? Los controles de agua, los datos de temperatura, humedad relativa y presión diferencial en las áreas de validación, ¿sí? Y el ticket o el registro o el control, como sea que ustedes lo documenten, de partículas no viables durante todo el proceso del dosificado, desde el setup hasta la última unidad llenada. Los crudos de los resultados microbiológicos, bueno, todo lo que es sedimentación, volumétrico y superficie, todos los plaqueos de personal, cualquier plaqueo extraordinario que se haya realizado por alguna intervención puntual. Todos esos resultados tienen que estar claros y diferenciados por turno en el que se realizó. Si la validación de llenado aséptico incluye al menos 2 turnos, por ejemplo, turno mañana y turno tarde, los resultados tienen que estar en función de cada turno, ¿sí? Y claramente se tienen que poder identificar la fecha y el turno al que corresponde. Los crudos de los resultados de tipificación. Y esto, digamos, no hace mención solamente a la tipificación de las unidades contaminadas, en caso de que haya, sino también que hace referencia a tipificación de ambientales, ¿sí? Si yo encuentro que en los resultados ambientales hallo colonias, es conveniente tipificar todos esos hallazgos para luego, si en el lote puedo hallar alguna contaminación, poder correlacionar si tiene que ver con presencia ambiental o es de otra fuente de origen. El certificado de los insumos empleados, como hablábamos al principio, tanto el TCB, si es irradiado para evitar micoplasma, lactosa, si es un proceso de polvo estéril, frasco gotero, inserto, tapa, si son procesos oftálmicos, todo lo que ingrese irradiado desde el exterior tiene que tener su certificado en cumplimiento. Y obviamente si aplica, va a haber una investigación de fallas que tenga que estar incorporada al informe de Mediafilm Test, en la cual vamos a ver que es fundamental o básico, diríamos, que esté integrada por un diagrama de Ishikawa, más la 6M, y evidencia fotográfica de filmación. ¿Sí? La filmación es algo que a nivel, digamos, internacional se solicita en una validación de llenado aséptico, y que si bien es algo controversial, porque digamos, hay un tema de invasión, cuando uno plantea la afirmación de un proceso dosificado, a fines de estudio del proceso, a fines de mejora del proceso y a fines de investigación de fallas, es un elemento clave la afirmación. Muchas veces tener o no tener la afirmación es la diferencia entre hallar concretamente o no la causa raíz de la contaminación, a ese punto. Entonces, con todas las medidas, digamos,
necesarias, hay que implementar la filmación del proceso en, en la variación de llenado aséptico, porque es fundamental. Y esa filmación, luego, en su revisión, nos permite, en el caso de que uno estuviera haciendo una investigación por falla, tomar evidencia fotográfica para poder, digamos, incorporar a la investigación, ¿sí? Y poder, digamos, tener una robustez a lo que uno declara como causa raíz hallada. Luego, si obviamente hay un incumplimiento, se tiene que abrir un desvío y se tiene que abrir un CAPA, con lo cual eso entra en el sistema de calidad de la empresa y esos documentos deben estar referenciados en el informe de Mediafilm, del cual se desprendieron. Bueno, ¿qué pasa, ¿sí?, si el resultado del Mediafilm no es el esperado? Como veníamos viendo, uno empieza a informar y llega a la investigación de fallas, la investigación de causas. Lo importante cuando se está, digamos, en cero es tomar toda la evidencia que se tiene y ordenarla para una revisión, ¿sí? Ahora, toda esta evidencia que uno tiene se puede ordenar muy fácilmente a través del uso de un diagrama de Ishikawa junto a las 6M, ¿sí? Digamos, en el eje central va a estar el mediafil rechazado como objeto de investigación, ¿sí?, con todo el detalle que uno le quiera poner, sea la cantidad de unidades, la localización, el momento del dosificado donde se entiende que se generaron esas unidades por trazabilidad de tiempo, la tipificación que se halló, todo lo que uno tenga, y luego empieza en el cuerpo, digamos, del diagrama, en el eje de cada M, ¿sí?, medio ambiente, métodos, materiales, máquina, mano de obra, pueden usar las 5, las 6M, lo que ustedes quieran, generalmente se usan las 6M para poder integrar todas las variables, digamos, de influencia en el proceso, y uno empieza a hacer como una especie de brainstorming en base a la evidencia para ver por dónde sí y por dónde no, digamos, por dónde pueden estar las causas contributivas, que muchas veces la falla se centra en una causa raíz, pero tiene un montón de causas contributivas para que esa causa raíz sea efectiva, ¿sí? Por ahí lo vamos a ver un poquito más claro en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Pero digamos, esta herramienta es una buena herramienta como para dar un comienzo cuando uno no sabe por dónde empezar. Entonces es ordenar la evidencia, recolectar toda la evidencia, que ahora vamos a ver cuál es, o por lo menos cuál debería ser la evidencia mínima a tener en cuenta, recolectarla y en un esquema fácil, simple, hacer un brainstorming para empezar a encontrar causas, ¿sí? Recolección de evidencia. ¿Qué evidencia tenemos de todo el trabajo que hicimos hasta este momento para poder encontrar la falla? Bueno, entrenamiento del personal. Salvo en líneas totalmente automatizadas, nosotros sabemos que la influencia del personal en la contaminación de la línea es importante, ¿sí? Nosotros como personas somos fuentes de contaminación, con lo cual si bien tenemos un montón de barreras que están diseñadas para contener esa contaminación, a veces las cosas no salen como es esperado, con lo cual el entrenamiento del personal en técnicas asépticas, en la operación de la máquina, en todos los procesos que tengan que involucrarse en la validación de llenado aséptico, es importante chequear que esos entrenamientos estén al día, tener la evidencia de esos entrenamientos. Relacionar cualquier desvío que se haya documentado en el batch record, ¿sí?, que no tenga que ver inicialmente con un desvío en contaminación, se puede hacer un desvío por alguna otra causa, pero cualquier desvío que se haya generado en el proceso, investigarlo y ver si tiene relación con la contaminación, ¿sí? Tratar de no descartar ninguna variable, en principio, ¿no? Evidencia de calificación del personal. A esto me refiero con la calificación para ingreso a área estéril, ¿sí?, para ingreso a áreas de contaminación controlada. Esto es
la calificación, digamos, de la correcta vestimenta para ingreso a área. Nosotros sabemos que las personas que trabajan en áreas limpias tienen que seguir un procedimiento de ingreso de cómo cambiarse correctamente. Bueno, este procedimiento a su vez tiene que estar calificado. Esto se hace por un plaqueo, con una calificación inicial de 3 plaqueos y después un programa de seguimiento anual, ¿no? Bueno, es importante que las personas que entran habitualmente y que entran por ende en un Mediafil tengan esta calificación al día, o sea, puedan demostrar que se visten correctamente a la hora de ingresar a un área estéril, con lo cual poder evidenciar esto para el Mediafil, tomarlo como parte de la investigación también es importante. El resultado del control de partículas no viables, ¿qué pasa durante todo el dosificado con las partículas adentro de esa máquina? Ese reporte, ese monitoreo, nos puede hablar de eventos que hayan surgido en algún momento del dosificado y que quizás en un primera instancia no nos dimos cuenta, pero luego cruzando información vemos que la bandeja contaminada o las unidades de la bandeja contaminada y el reporte de partículas no viables se cruzan y evidencian algo fuera de lo normal justo en ese momento, en esa bandeja, ¿sí? Un evento particular. Entonces luego, fíjense que yo les indiqué digamos, marqué en color rojo aquellos eh, puntos que son base de la investigación, ¿sí? Porque si uno revisa partículas no viables, enseguida va a ir a cruzarlo con la información, la filmación, va a ir a buscar, por ejemplo, si encuentre un evento de partículas, va a ir a buscar en la filmación ese momento en el dosificado para ver, para chequear visualmente si no es, digamos, se visualiza, si no se descubre por la filmación cuál fue ese evento que hizo que las partículas se elevaran y quizás está relacionado al origen de la contaminación en los frascos positivos. Es importante también tener en cuenta el resultado microbiológico de las soluciones sanitizantes, o sea, cuáles fueron las soluciones que estuvieron participando en la superficie de las máquinas y del área durante el proceso de validación, en qué condición estaban, si el aporte de contaminación no pudo haber venido desde ahí. La tipificación, obviamente, de los ambientales, como dijimos, es fundamental porque yo puedo hacer la trazabilidad, ¿sí?, de un microorganismo del frasco hacia la máquina, del frasco hacia el área, hacia el ambiente, del frasco hacia el traje de la persona, tipificando, ¿sí? Puedo tener cierto grado de certeza, no voy a estar 100% seguro, pero puedo estar orientado hacia dónde buscar la causa. El cumplimiento de todos los procedimientos, obviamente. Puntualmente acá se hace hincapié en el tema de intervenciones, en la operación aséptica frente a una intervención menor, mayor, crítica, riesgosa, ¿sí? Que digamos, la acción inmediata después de la intervención haya sido la correcta según procedimiento. Eso es importante que en los procedimientos esté bien descrito para que la gente en el momento de tener que intervenir o en el momento de estar en una práctica séptica dentro del área no tenga que decidir en ese momento cómo actuar. Tiene que tener un procedimiento por el cual saber cómo comportarse. La revisión de las intervenciones mediante análisis de filmación, bueno, obviamente es recomendable en el proceso de validación, más allá de la filmación de todo el proceso dosificado, tener un registro de eventos, ¿sí? Cuando puntualmente pasa algo, colectar esa información con tiempo y trazabilidad de unidad en la máquina, bandeja en la cual se está llenando, o canasto o lo que sea. Pasó tal cosa a tal hora, involucra la bandeja tanto. Ese registro de eventos va a hacer que nosotros podamos correlacionar todo esto que venimos hablando mucho más rápido, porque al final del lote se encuentra una unidad contaminada, me fijo qué bandeja es, ¿sí? Voy al registro de eventos, verifico si no pasó nada puntual, si es que se registró,
voy a la filmación a ese horario puntual y empiezo por ahí a buscar, ¿sí? Empiezo por ahí. El control del límite del personal máximo en área. Habíamos dicho que la cantidad de personas tiene que ver con la máquina, tiene que ver con el diseño del área y tiene que estar procedimentado, ¿sí? Yo no puedo introducir, no es lo mismo a nivel de impacto ambiental introducir una, dos o cinco personas en el área. Y además de la gente digamos, que opera habitualmente el área, la máquina, tiene que estar siempre en ese límite de personal involucrado, al menos una persona de mantenimiento en el caso de que fallara algo y el operador por sí mismo no lo pudiera solucionar, y al menos una persona de control de calidad al momento de los controles ambientales, ¿no? Porque puede ser que en el peor de los casos convivan todas estas personas adentro del área estéril, con lo cual mi límite máximo tiene que venir de ahí, de la sumatoria de todos estos operadores. Y es importante que si se respeta en lo habitual, se respete también en el mediafín. Bueno, hasta acá, digamos, hemos visto eh, en su base toda la documentación que yo puedo llegar a generar en un lote de validación de mediafín, ¿sí? Imagínense que es una documentación con tanta información, muy robusta, tiene que ser sólida, y las cantidades y los eventos, las fechas, las horas tienen que estar claras etapa por etapa, ¿sí? Con lo cual a la hora de poder demostrar que cumple o de poder hallar la causa en el caso que no cumpla, tiene que ser algo sencillo de hacer. Ahora bien, si nosotros cumplimos todos los pasos, de igual forma podemos llegar a encontrarnos con un resultado fuera de cumplimiento, ¿sí? En este caso yo lo que elegí fueron 3 casos de líneas de formas farmacéuticas diferentes, aleatoriamente, ¿sí? En diferentes estados de validación. En un caso es una validación inicial y en otros casos son validaciones periódicas o ciclos de mantenimiento de vida de la validación. En el primer caso de estudio elegí una línea de productos de líquidos liofilizados, ¿sí? Que nada, como avanzamos charlando hasta ahora, saben que la etapa especial de esta línea es la simulación de la liofilización, pero luego es una línea de líquidos común, tiene las mismas etapas, la elaboración, la filtración, el dosificado y el precintado para su cierre hermético. Bueno, en este caso era el estado de validación, estábamos en una validación periódica, era un lote cada 6 meses, ¿sí? Y al finalizar todo el lote de validación, se hallan contaminaciones específicas por bandeja. ¿Sí? No es una contaminación dispersa en todo el lote, es algo específico que corresponde a la trazabilidad de una o dos bandejas. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que tomamos? O sea, hasta lo que estuvimos hablando hasta ahora, uno empieza a recolectar evidencia. Lo primero que hace es tratar de, frente al contaminado, ¿sí? Obviamente dar aviso a todos los sectores. Lo recomendable es que en el periodo, y esto es importante, por eso me detengo en esto, cuando uno inicia un mediafil, tiene 15 días en los que está en un gris, ¿sí? Que son los 15 días de incubación hasta ver el resultado. Una línea con mediafil que no cumple es una línea que no puede funcionar. Con lo cual, la planificación de ese mediafil debiera considerar que a partir de que uno fabrica el mediafil, lo dosifica y ese mediafil entra en incubación, tiene que tener parada la línea hasta el resultado final, ¿sí? Porque todo lo que se hace entre el final del dosificado y la incubación al día 14, en el revisado final, obviamente está sujeto a comercialización por el resultado del mediafil. El resultado del mediafil no es el esperado,
no se puede comercializar nada, ¿sí? Esos lotes, si es que se han hecho lotes en el medio, no deberían comercializarse. Con lo cual, lo recomendable siempre es, en realidad, planificar para no tomar acciones en esos 15 días. No tomar acciones de fabricación. Se puede tomar acciones sobre la línea en esos 15 días para, por ejemplo, hacer mejoras en la línea, que ojo, mejoras puede ser un mantenimiento preventivo, ¿sí? O correctivo si se necesitara, siempre y cuando no modifique las condiciones de validación del mediafilm, porque tampoco es la cuestión, y esto es muy importante, tampoco es la cuestión de hacer un mediafilm, entrar luego al área, ¿sí? Mientras el mediafilm se está incubando, modificar el área y pretender que el resultado del mediafilm que yo hice antes de esas modificaciones sea representativo de 6 meses en adelante. ¿Sí? Con lo cual eso también es importante. Pero, digamos, me detengo en esto porque cuando uno encuentra un resultado de mediafilm fuera de cumplimiento, obviamente lo primero es avisar a todo el mundo y tomar acciones sobre la línea. ¿Sí? Si la línea está en suspenso, ok, listo, quedará en suspenso hasta que la investigación de fallas nos indique cómo seguir. Si se hicieron lotes a riesgo, bueno, esos lotes a riesgo no se pueden comercializar. ¿Sí? Al menos, nuevamente, hasta la investigación de fallas. Ahora, la investigación de fallas tiene que ser muy clara como para poder defender la comercialización de esos productos que se hicieron en el periodo de incubación. Y esto es algo muy delicado. Entonces, uno avisa y empieza a, a armar, digamos, a recolectar la evidencia, todos los resultados de todo, ambientales, test de promoción de crecimiento, todo lo que tiene a mano para poder investigar. Arma el diagrama de Ishikawa, empieza a ver las diferentes fuentes de contaminación de origen, puede hacer entrevistas con los participantes, puede entrevistar a los operadores de la máquina si lo considera necesario, puede revisar la filmación con el personal, ¿sí? No necesariamente tiene que uno desde validaciones unilateralmente ver la filmación, siempre es bueno hacer, digamos, la revisión de la filmación intersectores para ver diferentes enfoques, ¿sí? Y en este caso en particular lo que sucedió fue que dentro de la investigación de toda la evidencia, ¿sí? Digamos, en la M que correspondía a, digamos, a la mano de obra, se detectó que una de las personas que había participado, ¿sí? Gracias a que estaba enumerada en las planillas de ingreso a área y demás, no tenía la calificación de ingreso a área de contaminación controlada vigente. Con lo cual, para nosotros, frente a ninguna otra evidencia de incumplimiento en ninguna otra área, fue nuestro lugar por donde seguir investigando, ¿sí? Obviamente el plaqueo de la persona dio también colonias, esas colonias se pudieron tipificar junto con las unidades contaminadas y dar relación, con lo cual se pudo cerrar la investigación, ¿sí? Enfocada a una causa raíz, que en este caso es ingreso de personal no calificado, ¿sí? Esto llevó a acciones de reentrenamiento, de calificación en vigencia y otras acciones que se tuvieron que tomar de manera anterior a generar un nuevo lote de validación, digamos. Pero toda esta recolección de evidencias y el cruce de información nos permitió ver que en este caso la contaminación estaba relacionada a personal que estaba trabajando adentro y no debería haberlo estado. Un segundo caso de estudio en una línea de producción de oftálmicos, ¿sí? Como ya habíamos visto, que nombramos en cuanto a lo que es el análisis de riesgo, es una línea bastante más compleja que una línea de líquidos habituales porque tiene varias estaciones de llenado, tiene diferente agregado de insumos, tiene mayor cantidad de intervenciones, entonces suele ser un poco más alto el impacto en el ambiente, ¿sí? de la operatoria en este tipo de máquinas.
el estado de validación, la línea era nueva, ¿sí? Era una validación inicial con 3 lotes, con lo cual todos, absolutamente todos, estábamos aprendiendo cómo llevar el proceso adelante en esa línea, con la máquina nueva, con los procedimientos nuevos y demás. Y los resultados nos indicaron contaminaciones puntuales intermitentes durante todo el llenado en 2 de los 3 lotes de validación inicial. Cuando la contaminación no es puntual, perdón, no es digamos, sesgada a un momento del dosificado, sino que es intermitente durante todo el proceso, cuesta muchísimo, muchísimo evaluar por dónde empezar a analizar. Lo primero que se tiende a pensar, obviamente, es mirar la planilla de eventos, cruzarlo con la filmación y empezar a pensar en un tema de operatoria, ¿sí? Por la incidencia, digamos, que la operatoria tiene durante todo el proceso de llenado. Ahora, cuando uno no encuentra un tema grave de operatoria, no encuentra una falla en las técnicas asépticas, empieza a pensar en todo lo que interviene en el área, ¿sí? Controles, insumos, eh, intervenciones puntuales, fallas en los servicios de soporte, ¿sí? ¿Qué pasa con el aire? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aire comprimido si es que uno utiliza aire comprimido en la máquina para ciertos procesos? Bueno, se saca el foco, digamos, de la operatoria en sí, se empieza a ver el entorno. De nuevo, se recolecta la evidencia, todos los resultados microbiológicos y demás, las tipificaciones, eh, y todo en su momento nos indicaba que parecería algo de falla en técnicas asépticas, algo relacionado a intervención. La realidad es que en este caso particular buscamos, investigamos, revisamos varias veces la filmación, se hicieron, eh, se hicieron correcciones, ¿sí? En el diseño de la máquina, porque había ciertas zonas que quizás el cabinado no era, digamos, de área de trabajo hacia piso, entonces se podía llegar a considerar que en alguna intervención, como el cabinado no era completo, se podía llegar a invadir la línea por encima, entonces eso dirigía las partículas de la gente adentro del frasco. Bueno, se tuvieron todas las consideraciones. Y una de las cosas más obvias o más simples de ver no fue a la que se fue a atacar primero, ¿sí? Que en estos casos, como hablamos de la lactosa, los insumos vienen irradiados de afuera. Ahora, esta irradiación puede tener certificación, puede estar acorde en condiciones y demás, pero el traslado, la presentación de esos insumos, tiene que tiene que darle conservación a esa irradiación, porque yo puedo sacar un insumo irradiado por radiación gamma y al momento de retirarlo del proceso de irradiación cumple la esterilidad, pero luego en el traslado la va perdiendo. Bueno, resulta que en este caso en particular, ¿sí? Lo que había sucedido es que involucrando a los operadores, involucrando, digamos, a la gente, además de mejorar el diseño de la máquina, porque todos estábamos aprendiendo, ya que era una validación inicial, también se puntualizó en inspeccionar cómo ingresaban los insumos irradiados al área, porque se encontró que especialmente los frascos que venían en bolsa doble y demás, no venían sellados herméticamente, con lo cual una vez que salían de la irradiación tomaban contacto con el aire exterior, en el traslado ingresaban intermitentemente, algunos contaminados, otros no, y esto era lo que se reflejaba finalmente en la línea, de que en 2 de los 3 lotes, ¿sí? Teníamos cada tanto una unidad contaminada, y no podíamos relacionarlo a una operatoria repetida en la línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era algo de la línea. Esto venía, evidentemente, del traslado de los frascos. Y fueron los operadores, quienes estaban manejando los insumos ahí adentro, los que se dieron cuenta que estos frascos, que estas bolsas en donde se traían los insumos, no estaban selladas al vacío.
con lo cual se perdía la esterilidad en el trayecto, ¿sí? Es muy importante por eso, y puse este caso particularmente, para que veamos que además, digamos, de pensar entre todos en técnicas asépticas, en el diseño del área y demás, veamos cómo influencia lo que entra del exterior al área, a tal grado de que nos puede hacer, digamos, perder el foco de dónde encontrar la contaminación. En este caso fue la entrevista con los operadores la que nos dio la posibilidad de verlo desde otro enfoque y de encontrar, digamos, la causa raíz. Y para terminar, un ejemplo de producción de polvos estériles y también un estado de validación periódica, un lote cada 6 meses, y contaminación específica por bandeja. O sea, acá fue algo puntual de un momento del proceso, no fue como el caso anterior, ¿sí? La acción inmediata: se revisan técnicas asépticas por filmación, de nuevo, se recolecta la evidencia, siempre fíjense que es el mismo trabajo, ¿sí? Se recolecta la evidencia, se ve la planilla de eventos, se va a la filmación, se busca relación entre la tipificación, los momentos, las unidades y lo que se ve en la filmación. Por filmación se detectan problemas en la operatoria por espacio de circulación, ¿sí? Y se realiza un mejoramiento del acceso a la máquina mediante un rediseño. ¿Qué pasa acá? Por esto pongo este caso en particular. Habíamos dicho inicialmente que el proceso de polvos estériles implica, ¿sí?, que nosotros rediseñemos el proceso para incluirle un tanque con medio líquido. Bueno, en este caso, el área estaba pensada para dosificar polvos nada más, no para incluir nada más. Digamos, no para incluir accesoriamente otro tanque, líquido y demás. Con lo cual se modifica el layout con la validación de llenado séptico y por ende se obliga o se eh, somete al operador a realizar ciertos movimientos o acomodarse de cierta manera tal que se pueda llevar a cabo la operatoria que tiene que hacer, ¿sí? Pero esquivando este tanque, o sea, las dimensiones del área no eran las más adecuadas, o quizás las ubicaciones. Bueno, cuestión que con todo esto se piensa en cómo proteger la línea, ¿sí?, más allá del mediafil, cómo proteger la línea, cómo proteger el proceso, cómo mejorar estas técnicas asépticas, y se cabina toda la máquina y se incorporan guantes. Con esto, obviamente, se reentrena el personal, se reescriben los procedimientos, se cierra la investigación con la causa raíz, digamos, de intervenciones de personal, pero como cuestión contributiva la existencia de repente un tanque que en lo habitual no estaba ahí, y obviamente, ya que es una reforma mayor la que se le hace a la máquina, se inicia un proceso de validación inicial con 3 lotes en la línea, ¿sí? Pero bueno, imagínense que esto yo lo cuento rápido, pero fue toda una investigación que llevó su tiempo, su documentación y demás. Lo importante en las investigaciones, y esto lo recalco mucho, ténganlo en cuenta, es el trabajo en equipo. Es muy importante que cuando se obtiene un contaminado, lo primero que deben hacer es juntarse con las cabezas, digamos, con los responsables de cada área, poner toda la evidencia en la mesa y entre todos empezar a pensar por dónde buscar la causa. Bueno, para repasar, la bibliografía de consulta es la misma que figuraba la vez anterior, ¿sí? Son reportes muy específicos, principalmente, bueno, más allá obviamente de la bibliografía de la disposición de ADMAT, de nuestra autoridad sanitaria, recomendaciones de validación en el proceso de llenado aséptico de PICS, que es, digamos, la base, ¿sí? Si no la leyeron, léanla, consíganla, es gratuita, y a mi entender es la que mejor, digamos, da todos los lineamientos del paso a paso para poder tener un buen procedimiento de mediafil que se traduzca después en una buena ejecución y en una buena documentación. Con esto iríamos terminando el seminario. Yo les agradezco muchísimo el tiempo tanto de hoy como de la semana anterior, y bueno, quedo dispuesta a preguntas. Sonia, mira, son casi 20
Así que vamos a quedarnos con las preguntas, que hay bastantes por el chat, y las vamos a responder por escrito cuando subamos agregando slide a la presentación, ¿sí? Perfecto. Así cumplimos, no nos vamos tanto del tiempo que todos tienen reservado para el webinario. ¿Mm? Bueno, Eh, Les agradecemos muchísimo a todos la presencia, espero que les haya servido. Les comento de paso que el 4 de agosto tenemos un webinario sobre monitoreo de temperatura en transporte de alimentos, que llega a ver alguien aquí de alimentos, aunque lo dudo, pero puede ser. Y sí, el 13 de agosto, para quienes estén interesados, y seguramente muchos de ustedes trabajan con instrumentos de medición, desde el laboratorio de calibraciones se va a dar un webinario sobre exactitud y tolerancia. Eso más que nada apuntando a la elección de instrumentos de medición y a la interpretación luego de los resultados de calibración. Igualmente, bueno, seguramente eso ya lo irán recibiendo también en los mailings. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos en el próximo webinario. Gracias.